Sean bienvenidas y bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, el día de hoy os voy a hacer la mano, voy a explicarles de instancia cómo aplicar ecuaciones diferenciales a circuitos resistivos, inductivos y capacitivos. De instancia se aprecia ahí que tenemos que aplicar mediante una solución de matriz 2×2, debido a que son dos mallas, es decir, la primera malla con una sola ecuación y la segunda malla pertenece a la otra ecuación. De instancia vamos a resolverlo mediante la solución que ustedes quieran, zarros, mediante más bien... traigo Omar. Listo, volví. Realmente lo que decía mi compañero a la mano, vamos a explicar realmente eso. ¿A qué se difiere todo este concepto? Bueno, vamos a desarrollarlo mediante una matriz 2×2, porque debido a que son dos mallas, ya se aprecia aquí atrás, pero son las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales hacia circuitos inductivos, capacitivos y resistivos, donde ya sabemos que la resistencia es la oposición al flujo de la corriente eléctrica, y tanto para la bobina para el condensador que almacena energía eléctrica. Como consecuencia uno puede generar un campo magnético y otro un campo eléctrico. No sé si es claro. Es decir, al aplicar una ecuación diferencial, pues tiene que ver con conceptos de electrónica, de eléctrica. De instancia, ¿qué se necesita aquí? Bueno, si quieren ver el porqué de las cosas, quédense en este video. Aquí yo instancié dos valores. ¿Por qué hay 1 y 2? Porque ya tengo los valores iniciales cuando yo desarrollé mis ecuaciones diferenciales. No sé si es claro. Como consecuencia, vamos a darle valores a nuestros elementos. Aquí ya tengo 60 voltios para la fuente. ¿Qué significa esta figurilla? Corriente alterna. Lo chido de la corriente alterna es que la polaridad no importa. Lo chido, es una ventaja. Puede ser más menos o más, ¿sale? Entonces, nunca le llamen cátodo y ánodo en circuitos eléctricos, o sea, en voltajes altos, jamás. No, está mal dicho. Es como decir, se cancela en álgebra. Es un error, se vuelve la unidad, realmente. Cuando digo infinito, bueno, más bien, cualquier n entre n, se cancela. No se cancela, maestro, se vuelve la unidad. Como decir lo mismo entre lo mismo, divídelo. ¿Qué te sale? 1. No se cancela, es como si no existiera. Se cancela, madres. Se vuelve la unidad, ¿sale? Se vuelve la unidad. Así que, bueno, ¿qué tiene que ver esto con esto? O sea, ¿qué tiene? Pues muchas cosas. Porque pueden decirle cátodo y ánodo, pero realmente no lo es. Positivo o negativo, más o menos. No sé si es claro. De instancia ya tenemos este factor. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a generarlo como una solución de matriz 2×2, pero vamos a darle valores a nuestros elementos. Para la bobina vamos a ponerle 20 henrios, la resistencia 20 ohmios y para el capacitor 25 farads. Bueno, para la primera malla, recordando que la corriente tiene esa dirección, como consecuencia voy a aplicar la primera ley de Kirchhoff, donde dice que la suma algebraica de los nodos en un circuito pues, es igual a 0 en todo instante. Y acá, pues la segunda ley de voltajes, donde dice que la suma algebraica de las tensiones que entran a un circuito cerrado, o una trayectoria cerrada, o a una malla, que también es correcto, en todo instante es igual a 0. ¿Cómo es posible? Vean, realmente ya tenemos las direcciones. Esta va a ser la corriente I1 de la bobina, esta va a ser I2 de la resistencia, y esta es la corriente I3 del capacitor o del condensador. Ahora, para aplicar la ley de Kirchhoff, la primera ley pues decía que la inductancia por la corriente. ¿Qué voy a hacer aquí? Recordando que para la corriente en una inductancia es la derivada de la corriente en razón del tiempo. Es decir, en razón de dt. Como consecuencia sigue, hay un positivo. Y le voy a sumar el valor de la resistencia. O sea, ¿cuánto vale esa resistencia? Más bien, vamos a dejarlo como en términos de las variables. Sería R por I2. ¿Y eso qué es igual? Al voltaje. Creo que ya nos sirve este pulmón. Veamos si funciona así. No. Esperen. Unos 5 segundos. Estoy manchando totalmente de tinta. Lo hago por ustedes. Ahí está. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como consecuencia ya tenemos la primera ecuación. Muy bella. De la primera malla. Vamos para la segunda malla. Puedes empezar cualquier punto del circuito, el que se te dé la gana. Cualquier tú quieras, el que quieras. ¿Qué dice? Bueno, pues va a ser igual la resistencia, pero ahora por I2, pertenece a I2, ¿estamos de acuerdo? Pero esto va a ser igual, proporcional,
a algo. No sé si es claro. Incluso lo que estamos tratando de hacer es aplicando la segunda ecuación. Ahora, aquí que dice, bueno, aplicando la ley de Kirchhoff en las corrientes, decimos que en este caso, tanto para la bobina, el inductor y la resistencia, pues en este caso va a ser I1, o sea, I1 va a ser igual a lo que sale, ¿sí o no? Sería I1 es igual a I sub 2 más I sub 3. ¿Sale? ¿Por qué digo esto? Porque la corriente que entra a la bobina como consecuencia es igual a la suma del I3 y del I2. ¿Qué tiene que ver? Recordando teoría de electromagnetismo, va a ser importante, no es que sea necesario, pero por ejemplo cuando digo ley de Ohm, cuando está algo en serie, está en paralelo, tiene que ver con eso. ¿Sale? Fíjense ahora, ya tengo la primera ecuación de la primera malla. Vamos a ponerle hashtag M, hashtag orones. ¿Sale? M y acá orones. Bueno, ya tenemos las dos mallas, malla 1 y malla 2. ¿Qué procede? Bueno, la segunda malla lo voy a igualar de la resistencia I2 hacia la I3. ¿Y cómo calculo un capacitor por su corriente? Para como consecuencia producir voltaje. Ley de tensiones. Pues hay algo. Es decir, va a ser el recíproco del capacitor por la integral de la corriente multiplicada por el diferencial del T. Muchos dirán, pero le falta ahí la T, ¿no? Recuerden que tiene diferentes aplicaciones, por ejemplo, para un circuito RC, realmente sí, es la integral o el recíproco de IC por la integral, como consecuencia tiene intervalos, tanto superior e inferior, de I por T de T. Aquí nada más va a ser la corriente por el diferencial de T. Ahora, realmente, pues como tiene que estar igualada a 0, entonces en este caso, ¿qué voy a proceder? Bueno, para yo cancelar esta integral y dejarla en términos de una ecuación diferencial, voy a aplicar su operación contraria. ¿Cuál es? Y díganme. Exactamente, la derivada. ¿En función de qué? De dt. Ahora, en este caso, pues aplicando propiedad distributiva, cada factor multiplica los miembros que están dentro del paréntesis. Como consecuencia hablamos de un binomio, porque son dos términos. Aquí puedo hacer antes algo primero, es decir, pasar el signo del capacitor, es decir, el capacitor multiplicado por la corriente, al otro lado de la igualdad. ¿Se dan cuenta de algo? Por puro análisis. ¿Por qué para la bobina es la derivada y por qué para el capacitor es la integral? Si recuerdan en cálculo integral, ¿qué calculamos normalmente? En temas muy generales, áreas, exacto, hasta en sólidos de revolución, en aplicaciones, en física, aplicando integrales. Si quieres calcular un sólido, por ejemplo, es volumen. Si quieres calcular un área bajo la curva, es un área, es superficie. Y tiene que ver con algo, Después se los voy a explicar al final del video. Pasarme, pero luego ahorita les comento. Entonces paso al otro lado de igualdad con signo contrario. Si está positivo, pues pasa como negativo. Y está igualado a 0. Propiedad distributiva. Si me permiten, aquí voy a borrar los valores instanciados por espacio. Y los voy a poner de este lado. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a generar aquí? No sirve ningún plumón. Permítame tantito. Ahí está, ese cierre. Entonces va a ser la resistencia de I sub 2, es decir, la corriente I2, por la derivada en razón de dt, menos. ¿Aquí qué pasa? Pues la integral se cancela, o sea, este factor se cancela tanto. Más bien, el diferencial se cancela con el dt y la derivada con la integral. Como consecuencia, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar. Nada más abajo me va a quedar el capacitor, o sea, este se queda en el denominador. Y te queda nada más la I3. Bueno, en este caso, por ser factores, aquí me faltó ponerle la I3. ¿Por qué? Porque hablamos de que es el capacitor I3. Es decir, su corriente es I3. Nada más faltó ese detalle ahí. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, ahí está ya multiplicado. Y aquí, y está igualado a 0. ¿Qué pasó aquí? Derivada se cancela con la integral. El capacitor queda abajo, o sea, el C. I3 por 1, pues I3. Más por menos. Ahí está. ¿Qué procede? Pues lo que sigue es que si yo quiero cancelar este recíproco del capacitor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues multiplicar todos por un capacitor. ¿Para en términos de qué? De dejarlo todos en función de R por C. O sea, realmente estos dos se están multiplicando. ¿Y por qué se están multiplicando? Porque están en paralelo. Recordando, o sea, tiene que ver con su estructura. Fíjense, entonces C por R te va a quedar como consecuencia RC. O sea, este factor por este.
Y aquí te va a quedar RC de I sub 2 derivada en función de dt, más por menos menos, el C se cancela con ese C, nada más se queda I3, y está igualada a 0. ¿Pero cuánto vale I3? Bueno, aquí está el despeje, I3, si quieren despejar aquí, hacemos un pequeño despeje, donde la corriente I sub 3 es igual a I sub 1 menos I sub 2. Si no tiene signo indica que es positivo, pasa al otro lado de la igualdad con signo opuesto, y como consecuencia I3 es igual a I2, I1 menos I2, ¿sí o no? Bien, ya tenemos esta parte. Ahora, vamos a pasarlo a un lugar más limpio, ¿les parece? Vamos a pasarlo, ya tengo mi primera ecuación que es esta, y la segunda ecuación sería esta que está aquí, no sé si se aprecia. Finalmente vamos a dejarla en términos de las ecuaciones diferenciales en orden, ¿sale? Si me permite borrar esto. Ok. Bien, de instancia ya se den cuenta que lo que tengo aquí ya es determiné mis ecuaciones, o sea, tanto para la 1 y para la 2, donde la inductancia por la derivada de la corriente en razón de Lt más la resistencia por la corriente I2 igual al voltaje que disipa en la primera malla. Para la segunda ecuación que ya la habíamos determinado sería la resistencia por el capacitor por la derivada de la corriente I sub 2, que pertenece a la I sub 2, en razón de dt, menos I1 más I2. ¿Cómo salió este? Pues despejando I3 y como consecuencia me daba I2 más I3. El signo dio positivo debido a que había un menos del lado izquierdo y menos por menos hizo positivo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, es dejar de claro que al tenernos estas ecuaciones, ya nomás lo que voy a hacer es sustituirlas a mis elementos de cada valor de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, para la primera instancia, pues, ¿cuánto vale la inductancia? Vale 20 en Henry, entonces pongo 20, donde dice L, de la derivada de la corriente por el dt, más la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? Vale 20 ohmios por la I sub 2. Esto igualada a 60 voltios, que es la fuente o del voltaje que disipa el circuitillo. Ya tengo para la primera. Lo único que hice fue sustituir valores de los elementos a mi primera ecuación. Para la segunda va a ser lo mismo. Después, ¿qué va a pasar? Tengo RC, ¿cuánto vale R? R vale 20 por 25 son 500. Ya lo simplifiqué de una vez. Y está multiplicada por la derivada de la corriente I2 en razón de dt. Menos I1, ¿cuánto vale? Pues es I1 más I2 igual a 0. Perfecto. Vamos a acomodar esta estructura para que quede en como el ejemplo de aquí arriba. I1, I2, I1, I2. En este caso vamos a acomodar el I1 de este lado y este de este lado. De tal forma que me queda, la primera ecuación pasa tal igual y la segunda es menos I1 más 500 de la derivada de la corriente I2 en razón del tiempo más I2 igualada a 0. ¿Qué procede? Voy a aplicar pasarlas mediante las transformadas de Laplace, esas ecuaciones diferenciales, para poder yo aplicar el método de Cramer, puede ser el que tú quieras, en una matriz 2×2. Así que, en resumen, lo que hemos hecho, fíjense, está muy práctico. Determinar las direcciones del circuitillo. 2. Tener elementos del circuito. 3. Determinar las leyes mediante corrientes de mallas, que fue lo que hice, mediante las leyes de Kirchhoff. 4. Determinar las ecuaciones. 5. Pasarlas a la transformada de Laplace. Y 6. Aplicarle en este caso la matriz 2×2, es decir, mediante una solución de las ecuaciones diferenciales, como si fuera una ecuación de sistema lineal. Es parecido, en lugar que ocupes igualación, sustitución, que incluso lo puedes hacer, es más fácil hacerlo mediante matrices, en este caso por matrices, y lo vamos a hacer por Cramer. No sé si quedó claro hasta lo que llevamos. Bien, optimicé tiempo para poder pasar las sistemas de ecuaciones diferenciales a sus transformadas de Laplace. De forma directa, fíjense, como aquí estamos una derivada, es una ecuación diferencial, al resolverla mediante, digamos, pasarlas al producto de una derivada, bueno, más bien, se le conoce como el teorema de la traslación, entre otros conceptos de derivadas la derivada de una ecuación diferencial, la derivada de una transformada de Laplace, es este concepto. Fíjense. Hago el cambio, S mayor de 20, en función de S, todo en función de S. I sub 1, 0 es el que acompaña a la derivada de la corriente, en razón del dt, más 20 I sub 2, aquí 20 en función de S, igualada a 60. La transformada de esto, como consecuencia, nada más ponerle el S, y la transformada de 60, recuerden la transformada de una constante, aquí lo tenemos, de una constante A, pues es igual a A en razón de S, en función de S. Ya no rayen mis plumones, pero recuerden, la derivada de una constante es la constante en razón de S. Y su inversa, pues es la constante. Entonces, de distancia aquí tenemos la primera ecuación ya lista, la segunda es totalmente lo mismo. La transformada de la corriente I1 pues va en función de S, más la transformada de 500 derivada de la carga I2 en razón de dt, es S mayor 500 de I sub 2 en función de S, menos I sub índice 2 que acompaña a la derivada,
y más la transformada de I sub 2 es I sub 2 en función de S. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a simplificar para poder efectuar mis matrices, es decir, mi estructura de matriz, y estructurarla a una solución correcta de Cramer, Gauss, Jordan, en la que tú quieras. De instancia vemos que como tenemos valores iniciales, entonces tanto este como este son ceros. ¿Por qué? Porque I sub 1, 0 vale 0. ¿Qué pasaría si vale 5? ¿Qué pasa? Pues va a valer 5 y 1. No sé si es claro. Y es básicamente como el procedimiento de estas ecuaciones diferenciales, que no sabemos, se estudian los valores iniciales, los factorizas, encuentran la solución. Es totalmente lo mismo, pero aquí lo estamos aplicando a un circuito RLC. Muy bien, de entrada ya tenemos esta parte, la primera y la segunda. Que vamos a simplificar la primera, entonces como consecuencia te va a quedar 520, gracias a Dios sirve I sub 1S, más 20 I sub 2 en función de S, igual a 60 entre S. Para la segunda es lo mismo, vamos a dejar a I1S más S mayor de 500 I sub 2S. Se eliminó ese factor porque eran ceros, más I sub 2 en función de S igualada a 0. Como consecuencia voy a borrar la parte de arriba para poder continuar. Muy bien. De instancia voy a pasar lo mismo que tengo de aquí porque pues, no hay bronca, o sea, es decir, voy a pasar la I1 aquí, igual, 520. Sí, 520. Rayos. O era 500, creo que eran 500, ¿no? Bueno, en el video me corrigen por favor, pero la idea es estructurar. Tú le puedes dar cualquier valor, es lo de menos. I1, S, más 20, y 2 en S, igual a 60 entre S. ¿Qué puedo hacer aquí? Aquí puedo factorizar, ¿no? ¿A quién? ¿A quién puedo factorizar aquí? Exacto, a la I sub 2S. Realmente aparecen ambos factores, pero los puedo, en cierto punto, simplificar, ¿no? O sea, se pueden extraer estos dos factores de tal forma que me va a quedar de la siguiente manera. Aquí la primera, la segunda queda igual. Y S, o sea, es IS y pues, ¿qué más? Bueno, ahí me faltó el índice 1, S. Aquí extraigo a índice 2, S. Y como consecuencia va a estar ¿quién va a estar adentro? Nada más las constantes, los 500 más 1. ¿Sí o no? Chéquenlo. Realmente lo quise factorizar fue a I sub índice 2 para que como consecuencia pueda tener la estructura de nada más I1 y 2, I1 y 2, tanto arriba y abajo, e igualadas a sus voltajes. La segunda malla no tiene voltajes debido a que es un circuito cerrado, realmente igual que acá, pero la diferencia es que no tiene una fuente que lo alimente, es decir, no alimenta al capacitor. ¿Qué pasaría si quito esa resistencia? Pues no le da nada al capacitor, no consume nada, de hecho no hace nada, y nada más le estaría dando importancia a la bobina, pero está la resistencia, así que pues hay algo, ¿sí o no? ¿Qué más? Analicen, perfecto. Pues bien, vamos a pasar, voy a borrar la parte de abajo. Excelente, ya vieron el error, lo que faltaba aquí era la S, recordando que tenían S factorizando sería S500, y ya I sub índice 2 por S es S500 de I sub 2S, más por más, y ya está correcto. Ahora sí vamos a pasar realmente, ahora sí ya está correcto, a pasarlas a un determinante. Es decir, lo voy a colocar en forma lineal. Y ya tengo mis constantes. Mi variable 1, variable 2, variable 2, variable 1. Nada más es colocar elementos de forma directa. Fíjense, de instancia, ¿cuánto vale la primera columna? Es decir, tanto para el primer subíndice 0, 0, pues va a valer, como consecuencia va a ser 520. Acá son 20. Acá es 1, no tiene magnitud, es un coeficiente. Y acá va a quedar S500 más 1. ¿Sí o no? ¿Qué dice Cramer? Recuerden. Bien, lo que procede es prácticamente aplicar la matriz, es decir, devolver los valores de forma instantánea a la parte del denominador. Fíjate, para el método de Cramer, recordando flechita de esta forma, en forma perpendicular, es decir, de forma diagonal, positiva, y de esa dirección negativa. Me faltó un error, disculpen. Por favor, discúlpenme. Me faltó poner la S a la corriente, es decir, a la S y su índice 1. Ya que es S520, o sea, lo que pasa es factor, S, aquí le faltó la S.
aquí, coeficiente de 20 aquí, coeficiente del 1 es 1, ok, sabemos que es 1, aquí no, y aquí es S500, ¿sí o no? Ahora, vamos a multiplicar de forma cruzada, y en la parte de arriba, disculpen, van los voltajes, 60 entre S, 0 aquí, pues es 0 en voltaje, aquí me faltó igualdad a 0, y acá son 20, o sea, lo mismo que puse aquí, yo lo voy a poner en la parte del numerador. Kramer. De forma cruzada, S por 520 por 500, 520 por 500, 260.000, pero recordando más 260.000, 1, 2, 3, S cuadrada, más por más, 520 por más 520, S, ¿sí o no? Y ahora, menos por más, bueno, va a ser menos aquí, va a ser negativo. Entonces te va a quedar como consecuencia pero este I es el que está aquí y vale menos, ¿va? Aquí está el menos. Entonces va a ser menos por menos, te va a dar más 20. Ahí está. En la parte de arriba pues queda totalmente lo mismo. Aquí podemos extraer la 1 entre S. Te va a quedar 60 entre, 60S, ¿no? ¿Sí o no? Factorizando, más bien, dejándole una estructura más general o ordinaria. Ajá, quitamos el 1 entre S, dejamos aquí el S, así es, o sea, ponemos este como denominador y el multiplicado por este. Y pues más por más. 60 pues va a quedar 60. Más bien aquí va a quedar 60S más lo que vale este factor, o sea, el binomio. Serían 60 más 1000. Bueno, listo, un pequeño error. Extraigo a la S, 60 por 500, como consecuencia 30.000. Y 60 por 1, 60. Ahora sí, eso es lo que estoy haciendo. Todo el cálculo es para la corriente I1, o sea, para la variable 1. ¿Cuánto vale I sub 1? No sé si es claro. ¿Sí o no? Perfecto. Ahora, en la parte de abajo, ¿qué puedo hacer? ¿Se dan cuenta? Yo puedo factorizar, ¿no? Es una ecuación de segundo grado. ¿A qué ecuación tiene? Pues la ecuación cuadrática. AX cuadrada más BX más C igual a 0. Totalmente lo mismo. Por espacio, borro la parte de arriba. Bien, y una vez que ya encontraron los factores, es decir, realmente se aprecia, lo que está aquí arriba en el numerador es lo que está aquí. O sea, realmente bajé el S en el denominador, o sea, extremos por extremos, internos por internos, te queda el S abajo. Aquí arribita queda igual. Y aquí pues, una ecuación de segundo grado, no es una ecuación de un trinomio al cuadrado perfecto, por el cual puedo factorizarlo de esta manera. ¿Y qué procede? Todavía se puede factorizar toda esta expresión y aplicar después fracciones parciales. Fracciones parciales. Una vez encontrado I sub 1, se encuentra I sub 2. En una ecuación simple, o incluso repetir el mismo procedimiento. Esto va a ser en la continuidad del otro video. Nos vemos en el siguiente video. Esta es la parte número 1. Te veo en la parte número 2.